Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, como la cuestión es de tiempo, vamos a comenzar desde este momento la presentación de la parte técnica. Bueno, antes de comenzar, ¿hay alguna inquietud con relación al estudio de mercado? La idea, lo que es la demanda. Ayer habíamos quedado, ya me acordé, ahora que veo las presentaciones, habíamos quedado de cómo se unen, cómo se enlazan más bien los diferentes cuadros que hemos visto. Entonces, si ustedes observan, si ustedes observan, eh, cuando hacemos el análisis de la población real a atender, eh, sale de la población total, se disminuye la cantidad de personas que no estarían interesadas en el proyecto y nos queda la población potencial. De esa población potencial vamos a aplicarle un 80%, que fue el resultado de la encuesta, de quienes están interesados en el producto, y de ese 80% vamos a atacar el 10%. El total de esa población real a atender es de 5.764 personas, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran en la parte baja del cuadro, entonces vamos a obtener la cantidad diaria de personas que sería necesario atender. ¿De dónde la sacamos? De dividir las 5.764 personas en los 360 días del año, lo cual nos da las 16 personas, ¿cierto? Luego vamos a mirar que en el precio promedio comparamos tres empresas, los precios de tres empresas, y le colocamos el valor propuesto por nosotros. El valor propuesto por nosotros es de 145.000, ¿cierto? Si tomamos esos tres valores más el nuestro, nos suma 560.000, lo dividimos por 4 y nos da los 140.000 pesos que tendría en promedio el valor de nuestro producto. Entonces, si son 16 diarios que obtenemos de acá, 16, si a eso lo multiplicamos por los 140 que acabamos de obtener acá, eso nos daría 2.240.000 al día, 67.200.000 mensual y 806.400.000 al mes para las 5.700 personas que tendríamos que atender. ¿Sí es claro, por favor? Sí, profesor. Bueno, eso es lo que quería ayer eh, contarles para que ustedes vayan enlazando los diferentes cuadros que ya deben estar elaborando. Ahora, vamos a entrar con la parte del estudio técnico. ¿Ya lo están observando? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a entrar en lo que se denomina normalmente en un proyecto de negocio
el estudio operacional. ¿Cómo se va a realizar un análisis de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de producción y operación de la empresa? Entonces, recuerden que normalmente yo hablo en términos generales, ¿cierto? Eso significa que yo lo hago determinando que todos los negocios o todos los proyectos o todas las ideas van a producir algo. Pero no necesariamente esto es cierto. ¿Por qué? Porque habrá algunos de los grupos o de las ideas que no necesariamente necesiten producir el bien, crearlo, fabricarlo. Si ello es así, cuando yo me refiera a la producción o a la fabricación, pues ustedes no lo van a tener en cuenta. Bueno, entonces, ya superamos la etapa de la idea, ya superamos la etapa del estudio de mercado y hoy vamos a comenzar a ver la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto determina cómo voy a fabricar el bien o cómo voy a distribuir, si es la distribución lo que voy a hacer, o cómo voy a prestar el servicio. Para ello, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿En qué lugar va a quedar localizado el proyecto? Recuerde que ustedes aquí en la idea ya localizaron el proyecto de manera general en una localidad. Aquí, en la ingeniería, ya vamos a hacerlo de una manera precisa, focalizada, incluso con dirección. Carrera o calle 63 con carrera 16, por colocar una dirección. Entonces vamos a tener que buscar exactamente en dónde va a quedar, cuál va a ser el tamaño de la empresa y lo voy a distribuir en un plano. Luego vamos a ver los costos y los presupuestos que requiero para comprar, adquirir los insumos y materiales que requiero si lo voy a fabricar, la maquinaria, los equipos o los insumos y materiales para prestar un servicio o los insumos y materiales para distribuir el bien. Una vez tengamos ya definido qué es lo que necesito, vamos a realizar un proceso de producción o un proceso de distribución o un proceso de distribución en servicio. Y por último, vamos a mirar qué recursos humanos se requieren y lo vamos a transformar o a verificar o a graficar a través de un organigrama. Vamos a mirar las funciones, un proceso administrativo y la creación jurídica de la empresa. Eso es lo que corresponde a la ingeniería del proyecto. Para el estudio financiero, si ustedes recuerdan, ya tenemos este primer punto. Ingresos. Lo acabamos de observar en los cuadros. Este punto ya está. Luego, este de costos y este de gastos lo vamos a tomar. Estos dos lo vamos a tomar de aquí, de la ingeniería del proyecto. Entonces, lo que hagamos hoy nos va a servir para hacer los costos y los gastos y ya prácticamente tendríamos nuestro estudio financiero. ¿Por qué? Porque los activos es todo lo que vayamos a adquirir aquí en la ingeniería del proyecto, todo lo que en algún momento en términos de dinero esté en el banco, si hay unas cuentas por cobrar o unas cuentas por pagar, etc. Bueno, ¿qué comprende el análisis operacional? Esencialmente, puntualmente, vamos a mirar la localización, el tamaño, la distribución del producto, la maquinaria de equipo que necesitamos, la materia prima y materiales que necesitamos
y los recursos humanos y jurídicos que van a intervenir en la puesta en marcha de la empresa. ¿Cuáles son esos objetivos del estudio técnico? Verificar qué tan factible es la fabricación de ese producto o la prestación de ese servicio. ¿Qué calidad de la materia prima se requiere y cuántos equipos y herramientas son necesarios para producir el bien, para distribuirlo o para prestar ese servicio, ¿cierto? Y vamos a mirar cuál va a ser la distribución óptima del lugar a que yo haya determinado llegar para instalar la empresa. Entonces, el estudio técnico se divide en 4 partes: el tamaño óptimo de la planta, la localización de la planta, la ingeniería del proyecto en términos de distribución física y en el análisis administrativo relacionado con las personas que van a participar en el proyecto. La primera parte es dónde voy a localizar la empresa. Ya tenemos la localización general, pero ahora tengo que buscar la localización donde va a quedar exactamente el negocio o la empresa, a donde me van a llegar los clientes, el lugar en donde los voy a atender. Si yo en ese mismo lugar, de acuerdo con lo que necesite, requiero una parte para distribuirla en la fábrica. Entonces, dentro de la misma área podrían estar la fábrica y la parte administrativa. Si no necesito un lugar para producir, necesitaré una parte, de todas maneras, para almacenar los productos que me llegan y que van a ser distribuidos, o algunos insumos que requiera para prestar un servicio. Entonces, tengo que tener claro en dónde va a quedar localizada la empresa. Entonces, aquí, si ustedes pueden darse cuenta, en este monito que está acá, tenemos que mirar el transporte, el flujo de personas, la calidad del lugar en donde estemos, que haya una buena circulación de peatones, que el acceso de los vehículos, si se requieren, sea óptimo, etcétera. Entonces yo tengo que tener en cuenta muchos factores para finalmente señalar dónde va a quedar esa empresa. Una vez se haya reconocida cuántas personas voy a atender, en este caso que estamos trabajando, son 5.760 personas al año, pero al día necesito atender 16 personas. Entonces, como ya tengo claro cuántas personas voy a atender, yo puedo finalmente determinar cuál va a ser el área comercial de mi empresa, ¿cierto? Y voy a tener en cuenta la zona de influencia de el lugar en donde voy a colocar esa empresa. Allí mismo, debo tener claro que hay un movimiento externo a la empresa que me debe favorecer, como es el caso de las comunicaciones, del transporte, si necesito recibir materia prima, si necesito recibir cualquier tipo de insumo que sea lo suficientemente amplio para no tener inconvenientes, ¿cierto? ¿Qué tipo de residentes hay allí? ¿Qué tan factible es que muchas de esas personas tan cercanas a la empresa puedan llegar a hacer sus compras? Cuanto mayor sea el área comercial de la localidad,
más público objetivo estará al alcance de mi empresa. Entonces, si yo la ubico cerca de un centro comercial, cerca de un parque, por ejemplo, o de una parte de un lugar en donde haya mucha afluencia de público, pues la posibilidad de que ese público al menos observe mi empresa y les llame la atención es bastante útil, práctico y recomendable. ¿Cuáles son los factores que ustedes deben tener en cuenta para localizar la empresa? Ya lo hemos dicho, pero vamos a puntualizarlo. Proximidad del mercado y los clientes. Una buena población que transite por allí. Una distancia conveniente con las áreas de influencia. Si yo necesito movilizarme permanentemente, debo estar en un área donde no haya dificultades, tratar de buscarla, porque realmente en Bogotá, ustedes lo saben, la situación del tráfico y la situación de los trancones pues es muy complicado, y llegar a una área que no tenga esas problemáticas pues es muy complicado, pero por lo general tratar de llegar a esos lugares donde haya una fácil movilización. ¿Cómo está constituida la población por edades? O sea, lo que yo necesito, de acuerdo a la encuesta, me va a señalar si en este tipo de lugar hay mucha población joven, mucha población adulta, muchas personas de una condición que me permiten acceder a esa población en términos de mercado. Más o menos el nivel económico de quienes viven allí. ¿Qué educación, si la requiero, está allí? Puede ser lugares cercanos a una universidad, a un colegio, a una concentración del Estado, en fin, donde si mi producto lo requiere, sería conveniente que hubiese personas jóvenes y en edad de estudiar. ¿Qué tanto desempleo hay en la zona? Mucha gente sin empleo que deambula por allí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta por muchísimos aspectos, ¿cierto? Uno, principal, por la seguridad. Otro, porque pueden ser utilizadas estas personas a nivel del trabajo operario de la empresa y del nivel administrativo. Entonces yo tengo que darme cuenta qué tanto movimiento hay en las calles de personas que simplemente están allí, pero que no están ejerciendo ninguna actividad empresarial o de empresa. Los servicios son buenos, hay buena luz, buen servicio de agua, teléfono. Es un lugar en donde se movilizan muchas industrias, muchos almacenes. Todo esto lo tengo que tener en cuenta. Y como ya les había dicho, el acceso a las materias primas y a los compradores. Facilidad para disponer de materias primas, de mano de obra y en general de recursos financieros. Debe estar también cerca, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un producto que sea, digamos, a un nivel muy alto en términos de formación. Entonces, voy a decir también un ejemplo muy simple. Si yo tengo una librería, si yo tengo una empresa de fotocopiado, de trabajo de papelería, eso me da la posibilidad de crear mi propio nicho de mercado con ese grupo de estudiantes.
Ahora sí vamos a mirar el tamaño de la empresa. Ya tenemos claro que necesitamos atender 16 personas al día, en nuestro caso, que el producto va a tener una determinada característica, que lo voy a producir o lo voy a distribuir o voy a prestar un servicio. Entonces, para el caso de la empresa que nosotros habíamos mencionado en el ejemplo en Chapinero, ¿cierto? Yo necesito atender 16 personas diarias que van a trabajar o van a solicitar accesorios, software o alguna, digamos, algún producto vinculado con comercio exterior. Si yo digo, no voy a producir nada, igual necesito un lugar donde atender a los clientes, unas computadores, unos juegos de equipo de oficina, muebles y enseres, etcétera, etcétera, para ir diseñando en dónde los voy a recibir, dónde va a quedar el personal administrativo, dónde va a quedar el personal que atiende directamente las ventas. Puede ser a través de la promoción de los productos que yo voy a poner a la venta, o puede ser también que haya la necesidad de recibir allá a los clientes y que esas personas los puedan atender. Entonces, todas esas condiciones se necesitan para tener un buen lugar donde voy a actuar. Y no debo ser una persona que en un momento determinado, por economizar, comience a diseñar empresas pequeñas, mínimas, en donde prácticamente la gente se estrella, donde no hay espacio, donde no hay comodidad, donde la situación se vuelve complicada. Entonces, como ya tengo el número de compradores actuales y potenciales, ya están estimados, tengo que mirar que para atender a esas 16 personas, un lugar en el que puedan llegar o poco a poco o de una sola vez, en fin, cada uno diseña de acuerdo a sus requerimientos. Y entonces ahí estamos viendo cuál es el tamaño de la empresa. Aquí hubo un caso específico diferente al que hemos hablado de la venta de celulares, de la empresa de comercio exterior. Entonces aquí vamos a colocar otro ejemplo. Una fábrica de refrescos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? El caso específico de un proyecto para la fabricación de refrescos significa señalar el volumen de producción. Entonces yo ya lo tengo claro, cuánto voy a producir, ¿cierto? Entonces aquí en este ejemplo, si es una fábrica para producir refrescos, lo tengo que hacer por minuto, por hora, por día, por mes y por año. Por lo que serían, por ejemplo, 336 botellas por minuto, o 14 cajas por minuto, o 800 cajas por minuto, o 6.722 cajas al día, o 168.000 cajas al mes, ¿cierto? Ahí estaría mi movimiento para tener un espacio que yo diseñe para permitirle a los trabajadores que tengan una comodidad. El tamaño del negocio puede variar, fácilmente puede variar. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la demanda. Yo puedo iniciar con 16, pero de pronto están reconocidos ya la empresa que comienzan a llegar más personas. Pero el promedio es de 16. Eso me va a dar el tamaño y la demanda, la disponibilidad de materias primas, la
tecnología, los equipos y el financiamiento. O sea, ya tengo que mirar también, no solamente las personas que van a trabajar allí, no solamente las ventas que voy a realizar, cuántas personas van a estar en la parte administrativa. Hay un lugar para las materias primas, hay un lugar seguro para la tecnología, los equipos y finalmente, ¿quién va a ser mi financiador? Inicialmente estamos pensando en que el producto puede llegar a ser financiado por parte del Estado, pero si algunos de ustedes de pronto tienen la disponibilidad de los recursos, lo pueden iniciar inmediatamente. Entonces, dimensión del mercado, capacidad de financiamiento, la tecnología que voy a utilizar, computadores, máquinas calculadoras, de pronto una utilización de un equipo software complejo, etcétera. ¿Qué tecnología voy a usar? ¿Qué insumos voy a utilizar? ¿Cuál va a ser la distribución geográfica? ¿Qué variables estacionales voy a utilizar? Recuerde que el mercado tiene la posibilidad de segmentar anualmente el tipo de personas que van a ingresar a un almacén. Si es para el caso de diciembre, por ejemplo, entonces yo sé que va a tener un gran movimiento si de lo que se trata es de productos de fácil acceso para el cliente. Si son productos muy sofisticados o productos que solamente se van a utilizar a nivel empresarial, pues yo no tengo que disponer en ese momento de una gran capacidad para recibir muchísima gente. Entonces tengo que determinar cuál es la variable estacional que estoy enfrentando. El día del padre, el día de la madre, el día del amor, el día del cumpleaños, general de algo que haya podido suceder. O sea, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta para colocar mi empresa en un lugar en donde no vaya a causar incomodidades? Pueden haber diferentes tipos de distribución de la empresa. Y vuelvo y repito, esto es general. Puede que haya algunos de ustedes que no produzcan, pero igual necesitan unos espacios físicos para mover la parte de la empresa relacionada con la distribución o con la prestación de un servicio. Entonces, hay procesos productivos, si se producen de acuerdo al volumen de producción, hay una distribución por procesos de acuerdo también al tipo de producto o de servicio que vaya a prestar. Dice que consiste en agrupar las personas y los equipos de acuerdo con la función en una sección o un área. Si yo tengo 3 o 4 personas, ¿cierto? Procuro que cada una esté cómoda, que el muchacho de la contabilidad esté en un lugar donde nadie lo moleste y él pueda trabajar en su computador, que si necesita una persona que maneje los recursos humanos, ella tenga la facilidad de disponer de un lugar para poder atender a los empleados, ¿cierto? Un ejemplo, y me salgo de todo lo que he venido comentando, el hospital. Entonces ustedes ven que hay el área de cardiología, el área de neurología, el área de medicamentos, y cada uno está diseñado, cada hospital está diseñado de acuerdo con las características de lo que requieren los pacientes o en el caso nuestro los consumidores. Para el caso de los pacientes en un hospital, tengo que dejarles un espacio para que ellos esperen, una salita de espera, una salita para las citas, en fin, ustedes se han dado cuenta cuando ingresan a un hospital cómo se divide por zonas. Igual una empresa, la parte de contabilidad, la parte de tesorería, la parte de ventas, la parte de compras, y cada una tiene una distribución y un valor ante el dueño de la empresa.
Aquí, este es un plano general sobre cómo ustedes podrían hacer su plano siguiendo estas características. Aquí tenemos un plano de 27 metros, ¿cierto? Con un acceso principal y un parqueo para los vehículos. Internamente tenemos un departamento de asesoría, tenemos una gerencia general, que es la que está aquí enseguida de el departamento de asesoría técnica. Aquí está el gerente. Luego tenemos, si se quiere, un lugar para las ventas, donde va a estar una recepción, donde vamos a tener un departamento de recursos, áreas de trabajo, que puede ser, si se produce, un área en la cual se empaca, un área en la cual se termina de producir el bien. Hay una distribución, poco a poco hay una distribución. Y ustedes tienen que determinar cuál es el tamaño de su empresa con base en los lugares que usted necesita. Aquí hay otro plano, ¿cierto? Aquí hay otro que nos indica que es la gerencia, que enseguida hay una parte para una salita de reuniones, y aquí hay otra parte de pronto para los baños, aquí en el lado derecho, que aquí arriba hay otra sala, puede ser para el contador, el gerente o un subgerente. Y aquí vuelvo y desarrollo el plano que voy a utilizar para distribuir en mi empresa. Y cuando llego yo allí, tengo claramente en mi mente los lugares de trabajo, los lugares en los que habrá mayor tráfico de personas. Igualmente, o sea, ya hemos visto la localización, el tamaño a través de un plano y también cómo va a analizarse la parte operacional. Es necesario crear un plan de operaciones, ¿cierto? Que servirá para determinar los recursos y las diferentes tasas de producción o de prestaciones por lo que pasan los diferentes elementos hasta conseguir el resultado final. Lo que indica aquí exactamente es señalar, tal como ustedes ven la gráfica, ya lo tengo en el plano, ¿cierto? Pero tengo que determinar qué fases del plan se están cumpliendo, cómo las voy a cumplir, en qué lugar, o sea, comienzo a diseñar las diferentes áreas y lo que van a hacer allí en esta nueva empresa. Y si lo voy a definir el plan de operaciones, pues tengo que determinarlo bajo dos aspectos. Uno, producción, distribución o prestación de servicio, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer para trabajar esos aspectos? Y otra parte va a estar encaminada a los recursos humanos, cómo los distribuyo, cómo los controlo, cómo los selecciono, qué condiciones deben tener, si pueden ser profesionales, si no, en fin, yo determino en mi plan de operaciones qué es lo que voy a hacer inicialmente en esta primera parte, de qué es lo que requiero en términos de recursos humanos, sin quitarle tiempo y espacio a la parte productiva o de prestación de servicios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cuánta venta voy a realizar, qué dinero tengo y qué métodos voy a poner en práctica. Repito, para finalmente determinar el tamaño de la empresa. Y una de las partes más importantes que ustedes van a tener que hacer es diseñar un proceso. Entonces, si yo tuviese que hacer
el diseño de mi proceso, de el software, tenemos aquí más adelante, lo haría a través de un diagrama de flujo, ¿cierto? Que es la herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades del proceso. ¿Ustedes alguna vez han manejado un diagrama de flujo? Por favor. Mis chinitos. No. ¿Sí lo han manejado? No, profe. No, profe. ¿Lo han visto? Señor. Bueno, estas No, son nada. plantillas, por favor, estas son plantillas donde se describe No, no, señor. el paso a paso de una actividad, ¿cierto? Entonces se inicia, hay una operación, aquí hay una pregunta, un cuestionamiento, luego sigue, ahora miramos más exactamente. Digamos que el diagrama de flujo es una herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos. Todas estas plantillas ya están en el Internet. Ustedes a través de su computador entran a Google y le solicitan al Google que les presente flujogramas o los símbolos que se utilizan dentro de los flujogramas para construirlo, ¿sí? Entonces, acá, mírenlo acá, Pregunta. ¿sí? Digamos que todo ese flujograma nosotros lo vamos a tener que hacer pues de acuerdo a la empresa que nosotros estamos montando, ¿sí? Perfecto, pero solamente hay un proceso. ¿Qué es un proceso? Les estaba contando que en el caso de lo que yo voy a tomar como ejemplo, que era la famosa empresa que va a hacer un software para manejar importaciones y exportaciones. Entonces, dentro de cada proceso hay cantidad de actividades, pero yo solamente voy a escoger una. Por ejemplo, ¿cómo voy a contactar al cliente que llegue allí? Eso es un proceso. Primero, hago el inicio, luego me hago una pregunta. ¿Cómo voy a contactar al cliente? Entonces, si es de manera telefónica, sigo unos pasos. Si es de manera presencial o física, sigo otros pasos, ¿cierto? Y yo lo voy descubriendo. Para el caso de solicitar, por ejemplo, equipos. Entonces, ¿cómo voy a solicitar el equipo? Primero, me pregunto, necesito computadores, necesito calculadoras y entonces hago el recorrido, ¿cierto? Cada proceso es uno solo, pero ustedes no van a hacer 5 o 6 procesos, uno solito, ¿cierto? Aquí este es el gráfico que se utiliza y dentro de el diagrama de procesos, por ejemplo, aquí está muy claro. Aquí es otro ejemplo diferente. Proceso de elaboración de jabones natural. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Se escogen los insumos necesarios para la elaboración del producto. Luego llegan los insumos de materia prima. Se almacena la materia prima en la bodega. Se inicia la elaboración de los jabones. Luego viene que sea una primera cocción, ¿cierto? Se agregan los ingredientes, viene una segunda cocción, se deja reposar, se mezcla y adicionan los ingredientes, se realiza el corte de los jabones, se empacan, se transportan y se distribuyen. Si ustedes ven, esto es un flujograma de una actividad, en este caso, de la elaboración del producto, ¿cierto? Puede ser, no lo trae. Por ejemplo, es que no tengo un tablero para explicarles, pero bueno, la idea es esta. La idea es que ustedes cada proceso o de cada empresa escojan uno.
Si van a colocar un restaurante, por ejemplo, voy a utilizar el mismo diagrama que está acá. Si voy a manejar un restaurante, el proceso que voy a utilizar acá es el proceso de atención al cliente. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Ir a la mesa en la que está el cliente, solicitarle a los clientes lo que van a consumir, llevarlo a la cocina, entregárselo a los señores de la cocina, recibirlo, llevárselo a la mesa, pero aquí puede haber otra, que es llevarle también los cubiertos. O sea, dense cuenta que yo voy a hacer una distribución de todo lo que hago para una actividad, ¿cierto? Si es, bueno, en fin, cada uno de ustedes, ahora terminamos esto, cada uno de ustedes va a hacer un proceso, uno solito, de una actividad. Cuando terminemos esta primera parte, vamos a conversar unos minuticos para que despejemos cualquier duda. Luego sigue la parte de costos y de presupuestos. Si ya tengo el proceso de lo que voy a hacer, si ya tengo el tamaño de la empresa, ahora necesito saber cuánto me cuesta producir un bien, cuánto me cuesta distribuir un bien o cuánto me cuesta prestar un servicio. Eso tiene un valor y yo tengo que hacerlo para el presupuesto. Recuerden que nuestro segundo punto en la parte financiera ya tenemos los ingresos. Ahora el segundo punto son los costos. Los costos se sacan de acá, de este proceso que estamos haciendo. ¿En qué consiste? ¿Cuánta maquinaria y equipo necesito? Sigo insistiendo, no todos van a utilizar maquinaria y equipo sofisticado. Este es un ejemplo general. Una empresa que va a producir una alta calidad de productos para empresas. Entonces, este sí necesita unos equipos muy sofisticados, herramientas y un lugar donde guardar una vez producido, ¿cierto? Tengo que llevar un inventario. Es importante tener claro el tipo de producto que se va a producir para decidir qué equipos y materiales requieren, ¿cierto? Puede ser maquinaria ligera, pueden ser solamente herramientas, pueden ser solamente suministros, ojo, o insumos, o materiales que ustedes necesitan. Que ahí sí todos van a necesitar, todos ustedes van a necesitar suministros como papelería, como útiles de oficina, van a necesitar materiales como, qué sé yo, como de pronto papelería, libretas, no sé, ahora lo conversamos también, para el inventario necesario para producir o prestar un servicio. Todo lo voy a cuantificar, todo lo voy a cuantificar. ¿Cuánto me cuesta comprar estas herramientas? ¿Cuánto me cuesta comprar los suministros? ¿Cuánto me cuesta comprar materiales? ¿Cierto? Todo lo cuantifico y hago una lista de lo que voy a necesitar y una estimación de lo que me cuesta. Entonces, de una vez también, voy mirando cuál es el valor de los costos del personal que voy a contratar para producir o distribuir el producto. Recuerden que en este caso, en lo que estamos hablando, solamente es a nivel de producción, distribución del servicio, prestación del servicio. Aquí no está interviniendo la parte administrativa, esa la vamos a ver después. Estos son los costos
que se requieren para producir un bien. Entonces, ¿cuánto me cuesta la mano de obra externa? Por ejemplo, si tengo que contratar una persona de fuera para que me haga un determinado acceso o un producto o elemento que yo necesito. Todo lo que yo necesite costear tiene que quedar incluido acá para poder aplicárselo finalmente al precio. Tengo que dejar siempre un dinero extra para cualquier situación que se presente. Uno nunca está exento en una situación complicada, entonces por ello debe necesariamente acudir a una reserva. Entonces siempre dejar una reserva. ¿Cómo estoy manejando el presupuesto? Recuerden que todo esto es una operación que implica que yo vaya planeando. Todo esto es planeación. Todo lo que estamos haciendo en este momento es planeación y organización. Entonces yo voy mirando cuánto necesito en efectivo o en recursos, más exactamente, no solamente efectivo, para poner en funcionamiento o en práctica la empresa que quiero construir. Y aquí viene el ejemplo. Aquí, en este caso, miren, este es una, ¿recuerda el producto este que teníamos acá atrás? ¿Cierto? Para producir jabones y llevarlos a una fábrica, a una empresa de aseo. Aquí tenemos la empresa de aseo. ¿Quién necesita esa empresa de aseo? Necesita detergentes, necesita suavizantes, necesita hipocloruro, necesita jabón líquido, necesita alcohol, necesita gel antibacterial, necesita toallas para manos, necesita papel higiénico, gel para pisos, removedor para pisos. Entonces, una lista de todo lo que se necesita. Esto es para una empresa, ¿sí? Una empresa de aseo. Entonces, necesito detergente líquido por galón, necesito suavizante por galón también. Tengo que establecer qué presentación necesito. ¿Cuánto me vale? Entonces, cada galón de detergente líquido, solamente vamos a mirar el primero, me vale 12.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, como voy a necesitar 24 galones, en total son 288.000 pesos que necesito. ¿Cierto? Tengo calculado que para prestar los servicios voy a necesitar 10 galones, ¿cierto? De los 24 que requiero. Luego, si utilizo 10, había comprado 24, me quedan 14. Cuando yo voy a vender, porque este es lo que yo compro, ¿cierto? Cuando yo le voy a cobrar al cliente, le digo, sí, cada galón me costó a 35.000 pesos. Nosotros sabemos que fueron 12. Pero como yo lo compré al costo, este es el costo, este es el precio de venta, 35. O sea que yo vendí los 10 galones en 120.000. Perdón. Los 10 galones que compré a 12.000 pesos me costaron 120.000. Y los vendí en 350.000, porque los vendí a 35, ¿cierto? Luego mi ganancia va a reflejarse en 42.000 pesos. Entonces lo hacen igual si quieren utilizar este modelo para saber también exactamente cuál es el costo de los elementos que usted necesita. ¿Sí? Aquí en este caso de una vez iría saliendo
el valor de la utilidad. Pero puede que ustedes necesiten hacer esto o puede que no. Otro ejemplo, este es de un restaurante. Camarón, langostino, langosta, cangrejo, verdura, fruta, condimentos, cereales, etc. Cuando ustedes hagan su presentación, no se vayan a poner a escribir camarón, 3 kilos, a 40.000 pesos, y me le comienzan a leer todo el bendito cuadro. No, leen la generalidad y luego toman un ejemplo. El camarón, 3 a 40.000 pesos, 120.000. Lo vendí en 480.000, obtuve de ganancia 576 pesos. Sí, lo mismo que estaba aquí, pero para restaurante. Aquí va incluida la mano de obra directa, lo que les decía. ¿Cuántos cocineros? 7. ¿Cuántos auxiliares? 7. ¿Cuántos meseros? 12. ¿Cuánto pagué para cada cocinero? 1.200.000. Para los 7, 8.400.000. Para el año, 100.800.000. ¿Cuántos auxiliares? 7. A 800, 5, 600 para el año 67. Entonces aquí tenemos en la primera parte, en esta primera parte, la materia prima. ¿Cuánto me costó la materia prima? 149.985.600 pesos. Compré en materia prima, referenciados con camarones, langostinos, langostas, etcétera. ¿Cuánto pagué por mano de obra directa? Cocineros, auxiliares, meseros, ¿cierto? 283.200.000 pagué de mano de obra directa. Las personas que atendían la cocina del restaurante. ¿Qué pagué de manera indirecta? Los servicios públicos, los arriendos, el mantenimiento, y en total pagué por costos indirectos 138 millones de pesos. Si yo sumo los costos que necesito para presentar allá en mi balance por materia prima, 149.000, por mano de obra directa, 283.000, y costos indirectos, 138.000. ¿Sí? Si ustedes miran los tres, en total de costos, 571.185.000. Son los costos que voy a pagar por la... Este es un servicio. Si se dan cuenta, aquí no hay producción. Este es un servicio. Este es otro servicio. Entonces aquí no estoy teniendo en cuenta lo de producción. Cuando yo les hablaba acá atrás de estos costos y presupuestos, calcular los costos, cuánto me vale comprar equipos, herramientas, etcétera. Yo tengo que hacer otro cuadrito muy parecido a este. Seguimos con el caso de el restaurante. Necesito útiles de cocina, 6 a 789.000 el equipo. En total, los 6 juegos, perdón, de útiles, en total 4.734.000. Una cocina de 6 puestos, una freidora, un nevecón, un congelador, un procesador, un set de ollas, una licuadora, un extractor de humo, un microondas, y la práctica que yo les decía, recuerdan que les decía por allá atrás que hay que dejar unas reservitas, a ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. No. Bueno, no me acuerdo. Bueno, yo les dije en algún momento que había que dejar una plática para poder, en algún momento se presenta alguna situación. Entonces, para equipos, yo necesito
150 millones de pesos para invertir en la compra de equipos para el restaurante. Si necesito equipos de oficina, escritorios, necesito 5, computadores, necesito 8, teléfonos, impresoras, dotación de oficina, papelería, sillas, un videobin si lo requiero, un sistema de almacenamiento para guardar el pescado y todo ese tipo de cosas que me lleguen. Entonces, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto en total? Entonces, para equipos de oficina necesito 40 millones de pesos. Para equipos de oficina necesito 40 millones de pesos. Y ahora sí, puedo ya tener la primera parte de mi balance relacionando los activos que voy a comprar. Entonces, ¿qué compré? Muebles de oficina, 40 millones, mírenlos acá. Maquinaria, creo que eran 150, bueno, yo le puse 190. Vehículos, equipos, muebles y enseres. Usted suma todo esto, ¿cierto? Y el total de los activos me da 490 millones de pesos. Y ya tengo mis activos que los saqué de lo que compré acá. Todo lo que compré. Entonces están acá. Lo relaciono. Yo debo desde ir ya creando, construyendo cada uno de los datos que necesito para la parte financiera. Ya tengo el valor de los muebles y equipos de oficina, ya tengo el valor de la maquinaria. Repito, no necesariamente insisto e insisto. Yo voy a tener que... Profe, Señor, qué señorita, pena. sí. Pero entonces primero hacemos el análisis operacional o primero va como el listado de activos. No, mi niña, el análisis, porque si tú haces el listado de activos, si no has hecho el análisis operacional, vas a saber qué necesitas, mi niña hermosa. Ok, Sí, claro, lo listo. primero que tienes que decir es, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un restaurante, yo voy a hacer... bueno, ¿qué necesito? Entonces tú haces un análisis operacional. Mire, Sí. voy a hacer esto, voy a contratar esto, tú haces todo es una serie de listados que tú vas creando, ¿cierto? Ok, Y al sí. final le da precios. Esta es la parte final donde tú les das precios, vea. ¿Sí? Porque tú primero dices, quitemos los precios, quitémoslos. El análisis operacional es tú que necesitas. Juegos de utensilios, cocinas, freidoras, nevecón, congelador. Necesito computadores, escritorios, teléfonos. Y luego les das cuánto necesitas de cada uno. Luego, cuál es el precio. Buscas en internet. Escritorios. Vas a Mercado Libre. Cada escritorio me vale 100. Necesito 5 puntos. Le coloco el valor. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Y terminamos esta parte de ingeniería del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a presentar? La localización física. Ya les mostré la localización física. Lo tenemos en Chapinero, pero específicamente en la 63,17. ¿Qué voy a tener en cuenta de factores? ¿Cierto? El tamaño. Necesito para tener allí 3 personas, 4 personas, un área de ventas, o necesito más bien un espacio para la materia prima. O sea, ¿qué necesito en área? Y hago el plano, ¿cierto? Los recursos, cuánta maquinaria, cuántos inventarios y cuánto materia prima, ¿cierto? Y los materiales, papelería, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy sencillo de hacer. Es simplemente tener un orden, tener claro lo que yo quiero hacer, claro el servicio que quiero prestar. Entonces, hacemos un alto un momentico para escucharlos a ustedes. Entonces, resulta que necesariamente ustedes van a tener que tener ya en su cabeza cómo va a ser el lugar donde vayan a prestar su servicio, a producir su bien
o a distribuir un producto. Les decía ya, es necesario un lugar. Usted no puede ir a Cámara de Comercio, ¿cierto? Y en Cámara de Comercio, digamos, suponer que le preguntan, ¿ustedes dónde van a tener su negocio? Ah, no, en la sala de la casa, ¿sí? Porque es que yo lo voy a hacer desde internet. Y ahí en el cuarto yo voy a poner... No, estamos hablando de una empresa. Estamos hablando de un negocio que requiere una serie de requisitos mínimos para constituirla. Cuando ustedes tuvieron la idea de negocio, casi que de hecho mentalmente ya están casi que preparados para tener claro qué necesita para su empresa. Muebles, qué necesita, así sean 2 sillas, eso cuesta. Así es un computador, eso cuesta. Necesita un lápiz, un esfero. Ustedes tienen que facturar. Recuerden que así sea electrónica, ustedes deben registrarlo ante la DIAN y tienen que tener una física por si llega el cliente. El cliente cuando dice, quiero conocer el lugar en donde me van a fabricar o donde está el producto. ¿Y usted dónde lo atiende? ¿Ahí en la cama? No, repito, cómo hacer una buena organización manejando unos costos viables, manejables. No vamos a crear una empresa de 2.000 millones de pesos porque sería una locura. Pero si una empresa razonable, entre 80 y 100 millones de pesos, por ejemplo, vamos a mirar qué procedimientos vamos a hacer, cómo los voy a Profe, pero yo realizar. tengo ahí una duda. Claro, cuéntame, mi niña. Es que, digamos, nosotros vamos a ser distribuidoras, ¿sí? Perfecto, Entonces, perfecto. como tal, no tenemos un local, o sea, inicialmente no se va a abrir como tal un local. Cuando uno va a hacer el registro ante Cámara de Comercio, ¿cómo lo hace si no tenemos, Pues, digamos, un lugar físico todavía? no lo pueden hacer. ¿Recuerda por qué se producen los robos? Perdóname que te diga de esta manera. Porque cuando van a Cámara de Comercio, que debe indicar un lugar, cuando vayas el formato RUE, vas a tener que tener un lugar obligatoriamente, vas a tener que un lugar, y si no, no hay ninguna empresa. O sea, yo estoy con Adriana, la idea no es poner un local, sino es más como una fábrica. El lugar sería la fábrica. Sí, claro, mi niña, ahí, claro, obvio, es, digamos, si la DIAN va a revisarlos, vamos a suponer, estamos hablando ya de una empresa, y dándole la seriedad de una empresa. Si la DIAN va a fabricarla, usted le dice, no, espere, siga aquí a la casa, lo atiendo en la sala, y mi lugar de negocios aquí, mire ahí, mire, es que ahí queda mi camita, pero no importa porque yo le hice ahí un puestico, no, estamos hablando de una empresa, por eso les digo yo, sáquense de la cabeza, por favor, estamos creando una empresa, una simulación de empresa. Entonces yo no puedo hacer que por ahora no voy a tener un lugar, tiene que tener un lugar, háganlo en un lugar, háganlo. Ah, no, que es que en la realidad, no, estamos creando empresa. Entonces tienen que buscar un lugar. Y si no, como les decía ayer, creo que era ustedes, ¿para qué hacemos todas estas simulaciones? Si ni siquiera vamos a tener un lugar. ¿Para qué hacemos estudios? La idea de nosotras es como crear la fábrica, no somos un local o sí, sino es crear una fábrica para poder distribuir exactamente en la localidad del centro, que es donde pues, Perfecto. compran los mayoristas. ¿Qué más razón para tener un lugar donde llevar sus insumos, sus productos? Necesitan por lo menos un computador, necesitan por lo menos, no sé si van a producir, y voy a comenzar a decir cosas que de pronto ustedes no requieren. Necesito una inyectora, necesito un torno, ¿qué necesitan? Porque es que Para la idea, fabricar. pues, no sé si recuerdes, nuestra idea es la de los pocillos, los que se calientan, entonces obviamente se necesita pues Un horno. maquinaria para poder
¿Así? Exacto, mi niña. Y entonces, ¿dónde van a colocar los hornos? Hay un lugar, un espacio. Y van a tener quien les lleve la nómina. O sea, una empresa, una empresa. Vale. Sáquense de la cabeza que la voy a hacer yo solita y con mi amiga, sino por lo menos 4 o 5 personas. Y que una va a estar trabajando la parte contable y financiera. O sea, no hagamos todo nosotros porque por eso es que las cosas no funcionan. ¿Quién más tiene pregunta? A ver, Cristian, que estaba feliz allá riendo. Cristian. No, profe, la única pregunta que yo sí tengo es, ya la empresa en sí que vamos a explicar está creada. Sí. Es decir, nosotros simplemente vamos a dar como la explicación de cómo se organizan las ventas, cómo se organiza lo que es la entrada y salida de los alimentos. Es un restaurante. Sí. Yo me pregunté si ahí hay un problema. O sea, la empresa ya está creada, pero está todo constituido con elementos de entrada y salida de productos, está con sucursales y pues, o sea, digamos, ya se ha creado la empresa en sí, o sea, ya es una empresa real ahorita. ¿Hay algún problema ahí? No, pues, pero usted tiene que traerme todos los datos, ¿no? Sí, claro, Simplemente ya la obviamente. tengo, no. Todo lo que está aquí me lo tienes que llevar allá, en la realidad. Listo. Ya la tienes. Sí. Sí, ¿Listo? porque, o sea, digamos, el restaurante ya existe. Simplemente ¿Listo? esa era mi idea. Sí, Listo, listo, perfecto. listo. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, vamos a entrar en la siguiente parte, que es la organizacional. Regálenme un segundo, por favor. ¿Ya lo están mirando, por favor? No, profe. No. No, profe, no Pues hay yo nada. no. Pues está muy. No lo había. Perdón, no lo ha compartido. Profe, mientras tanto, ¿será que le pasan una pregunta? Sí, claro que sí. Usted nos mencionaba lo del tema del RUT. Al yo hacer el registro del RUT y pues ser, digamos que una empresa que en este momento pues es un ejercicio que estamos haciendo, Sí. ¿eso nos generaría algún costo y que vamos a dar registrados o cómo funciona, digamos, ahí para el ejercicio del RUT? Nuevamente, estamos hablando a través de una simulación. En la página de internet, usted puede bajar el RUT, el formulario, la primera hoja. Son 7. Usted no me va a llenar las 7 hojas. Ah, ok. La primera, en la primera, ¿qué datos necesita? Nombre de la empresa, lugar de la empresa, personas que trabajan en la empresa, el nombre del gerente o del responsable, ¿cierto? Si fuera Sí, en la señor. realidad, usted tendría que llenarlas todas, ir a Cámara de Comercio, pagar el registro, demostrar que tiene una cantidad de dinero, etcétera. No, nosotros estamos haciendo una simulación, para eso vamos a bajar el RUT que aparece ahí en Cámara de Comercio, lo llenan la primera hoja, una hojita, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Sí, Listo, profe, pero eso la gracias. vamos a ver en la parte jurídica. Listo, sí, señor. Bueno, niñas. ¿Ahora sí le están viendo? Sí, profe, ya se ve. Ya, Bueno, profe. entonces, Sí, señor. vamos a mirar la segunda parte del estudio organizacional. Entonces, ya hemos recorrido la idea, ya hemos recorrido el estudio de mercados, ya hemos recorrido de la ingeniería del proyecto, la localización, el tamaño, el plano, los costos, los insumos, los equipos y el proceso. Vamos aquí en proceso. Vamos a entrar a recursos humanos. Resulta que una empresa, necesita una serie de elementos de la administración, porque ustedes lo que van a manejar es una empresa.
y las empresas se administran, ¿cierto? Esas empresas necesitan ciertos conceptos de carácter administrativo que van a ser aplicados para el manejo de esa organización. Lo primero es tener una estructura organizacional. ¿Qué es una estructura organizacional? ¿Cómo está distribuida la empresa? ¿Quiénes la conforman? ¿Qué cargos van a desempeñar? ¿Qué funciones van a desempeñar? ¿Qué procedimientos van a haber allí? Y finalmente, si hay esencialmente una política de descentralización en la toma de decisiones o hay una descentralización en donde existan jefes o personas que colaboren con el gerente y que les ayuden a que la empresa funcione. Para realizar una actividad que tenga como objeto el cumplimiento de ese objetivo o meta, se requiere la cooperación o el trabajo en equipo. Debo insistir, no es una persona, miren acá el monito, no es una persona que yo hago, que yo digo, sí, puede que la haya. Y de hecho existen muchas empresas de una persona, no empresas, negocios de una persona. Pero la idea es que haya la participación de un trabajo. En la toma de decisiones, que hay que analizar el mercado de tal parte, que hay que, usted solito lo va a hacer, usted va a ir a 2 o 3 partes, entonces usted no necesita una empresa, es un negocio simplemente para llevar y distribuir y mirar si vende o no vende. Pero cuando usted está hablando de una empresa, está hablando de una organización que requiere cooperación o trabajo en equipo. Es muy difícil, por no decir imposible, que una sola persona pueda lograr un resultado si esta no se hace por medio de la participación de otras personas. Entonces es necesario que haya una organización, una estructura y un jefe que asuman la responsabilidad de obtener un resultado y una autoridad para que las órdenes sean cumplidas. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Necesitamos a un grupo de personas que colaboren en el cumplimiento de las metas y los resultados de la organización. Entonces, la organización se establece como una función de la administración. Recuerden que las funciones de la administración son 4: planeación, organización, dirección y control. Esos son los 4 elementos de la administración, ¿cierto? Para lograr que los objetivos se cumplan. Todas las empresas, absolutamente todas, necesitan normas y procedimientos y al mismo tiempo jerarquías. Querámoslo o no, aceptémoslo o no, toda empresa está manejada por una jerarquía, ¿cierto? Entonces, cuando Taylor y Fayol crean la administración como una actividad profesional, como una actividad que permite direccionar una empresa, inmediatamente establecen que es necesario que haya normas que cumplir y que haya procedimientos. Esta última parte se le debe especialmente a Weber cuando nos hablaba de la jerarquía como elemento necesario para que haya orden dentro de la empresa, y si no, cada quien haría lo que quisiese. ¿Cómo aparece la estructura organizacional? A través de puestos de trabajo, ¿cierto? De acuerdo con habilidades y destrezas. Eso le decía Taylor en su teoría científica de la administración, que debe haber una selección del personal de manera que cada quien conozca
lo que va a hacer y de acuerdo con su capacidad. Yo no puedo contratar un contador y después enviarlo a la parte de jurídica. Sería una locura, ¿cierto? Entonces tengo que hacer una distribución de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a los conocimientos y de acuerdo a la destreza. Tengo que distribuirlos. Y para distribuirlos necesito un organigrama, que es el mapa de la empresa. Es la primera impresión que recibe la persona que llega y le muestran la organización. Entonces, ustedes entran en el día de hoy, de acuerdo con lo que estamos planteando, con toda esta serie de conocimientos e información que se ha hecho necesaria para que las organizaciones tengan claramente definidas sus compromisos y sus jerarquías, un organigrama. Es el mapa de la empresa, ¿cierto? Se determina por una serie de líneas de autoridad y de responsabilidad, y donde se pueden visualizar las dependencias. Al contrario, existe otro elemento que se podría utilizar que se denomina funcionograma, que muestra los cargos de la organización. Entonces, el organigrama es el que muestra cada una de las áreas de la empresa y el funcionograma los cargos. Ustedes solo van a hacer el organigrama, solo organigrama, no funcionograma. Esto es para que ustedes sepan que también existe otro elemento muy parecido, pero que no responde a el mismo objetivo. El organigrama es mostrar las diferentes áreas de la empresa y el funcionograma los cargos. Aquí también tenemos que hacer un plan organizacional, un plan de recursos humanos, así como en la parte técnica. Veíamos un plan organizacional. Aquí vamos a ver un plan de recursos humanos. ¿Qué es el plan de recursos humanos? Es cómo va a funcionar la empresa, cuántas personas necesita, cuáles son los perfiles que voy a requerir, cuánto dinero le voy a cancelar, para conocer exactamente cómo va a quedar la parte de recursos humanos de mi empresa. Entonces, este es un organigrama. Nuevamente pregunto, ¿han visto ya organigramas? Sí, Porfa. profe. Bueno, entonces, este es un organigrama en blanco, simplemente que muestra las áreas. Este es un organigrama. Entonces, mentalmente aquí iría el gerente general, el gerente financiero, el gerente comercial, el gerente administrativo. Y dentro del gerente comercial, de pronto tendríamos aquí compras, ventas y aquí tendríamos sedes. Dentro de la parte financiera tendríamos contabilidad, tesorería y presupuesto. Entonces, cada una de estas casillitas va a ser o a llenarse por los cargos que ustedes requieran. No necesariamente ustedes tienen que desagregarlo de esta manera. De pronto ustedes no necesitan sino dos, porque el financiero y el comercial lo va a hacer una sola persona. Ahí sí se puede. Pero el administrativo sí es necesario separarlo, porque aquí va la parte de manejo de recursos humanos, la liquidación de la nómina, el bienestar de la compañía, bienestar laboral, etcétera, etcétera. Este es el diseño de un organigrama. Profe, qué pena. Señora. Sí, señora. ¿Será que ¿Puedes volver a decir más o menos el orden del organigrama? Claro que sí. Aun cuando, bueno, ya te lo repito y me va a adelantar un poquito.
Míralo, aquí está bien, pero iba a llegar más adelante. Sin embargo, yo ahorita te lo vuelvo a repetir. Esto es para que ustedes tengan la idea. Por eso está sin nombres, porque más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, el gerente es el máximo funcionario de la empresa. Hay un acá, si se requiere, aparecería el máximo organismo de la empresa, que normalmente es la junta de socios. Pero como yo lo que estoy explicando es el organigrama, por eso no aparece en este la junta de socios. Aquí aparecen son los funcionarios de la empresa, el gerente general, el gerente financiero, gerente comercial y gerente administrativo. Puede ser también un subgerente financiero, un subgerente comercial, un subgerente administrativo. Puede ser también un director financiero, un director comercial y un director administrativo. El cargo se lo dan ustedes. ¿Listo? Hablemos del director general. Director general, que es el enlace directo con el gerente general. El director general de finanzas tiene contabilidad, tiene presupuesto y tiene tesorería. Si aquí existiese el comercial, tendría compras, director de compras o jefe de compras, más bien jefe de compras, compras, ventas y sedes o sucursales. Si este fuera el administrativo, aquí estaría, qué sé yo, contratación, bienestar y salarios. ¿Sí? Esas son las dependencias. Dependencias. Listo, profe, gracias. Bueno. El SEO es una última denominación que nace en la administración moderna. Cuando Taylor y Fayol hace como 100 años comenzaron a crear lo que es hoy la administración, pues obviamente no había la complejidad en el mundo administrativo como lo existe hoy, ¿cierto? Y entonces aparece el SEO o líder. SEO son las denominaciones en inglés, la sigla en inglés de unos empleados que ordenan, ¿cierto?, a una empresa. Es un líder que maneja áreas o departamentos. Le acabo de decir, por ejemplo, el departamento comercial agrupa a todos los especialistas en el departamento. ¿Qué es la parte comercial? Las compras, las ventas, las sucursales, etc. Y se plasma gráficamente de manera vertical. Vertical, mírenlo acá. Se ordena según las capacidades de cada empleado con el objetivo de que todas las áreas funcionen bajo el enfoque global de las empresas y evite inconvenientes en la productividad, ¿cierto? Existen organigramas de acuerdo con los requerimientos. Hay una cadena de mando, por eso les dije, no es que haya un jefe y entonces él hace lo que... No, hay una cadena de mando. Mire la cadena de mando acá. Gerente, director, jefes y operativos. ¿Sí? En la medida en que va descendiendo la autoridad, ¿cierto? ¿Quién es la máxima autoridad? El gerente. ¿Quién le sigue en autoridad? El director. ¿A quién le sigue el director? El jefe. Y luego las otras personas. Es vertical. Entonces se establece una cadena de mando para que las personas obedezcan en términos administrativos las decisiones, las órdenes de los rangos superiores, ¿cierto? No es conveniente que una persona tenga 2 o más jefes. Eso se da mucho en las empresas. Entonces, esta persona
¿cierto? Que es, digamos, el último en la cadena, comienza a recibir órdenes de estos dos, pero este también al mismo tiempo se salta a estos dos y le da órdenes, y el gerente general también baja y le da órdenes. Eso no se debe manejar de esa manera. Cada uno tiene un jefe y uno le responde a ese jefe, de manera tal que este director, que es el último, responde por todo lo que haya sucedido acá, ¿cierto? No se escuda en ellos, responde. Hay que segmentarla por departamentos, ¿cierto? Yo tengo que separarlos. Entonces vuelvo y repito. Aquí está financiera, aquí está comercial y aquí está administrativa. Entonces tengo que hacerlo de acuerdo. Profe, no se le escucha la voz. Bueno, yo no se la escucho. ¿No me están escuchando? Sí, profe, sí se lo escucho. Sí, profe, bien. Yo sí, Mi profe. chidito Richard, ¿qué le pasa allá? ¿Qué le pasa a mi Richard? Ah, bueno, listo, profe, ya. Ah, bueno. Entonces, cada departamento responde a una actividad, pero, si hay necesidad de que un departamento maneje dos funciones que no sean en algún momento facilitadoras de una mala administración, se pueden hacer. Les decía, si por ejemplo ustedes no necesitan el financiero, a ver, aquí está el financiero, el comercial y el administrativo. En ningún momento el administrativo puede estar unido con la parte financiera, porque eso se presta para chanchullos y corrupción, ¿cierto? Porque si es el administrativo, es el que responde por el personal y todo eso, y se une con el financiero, pues entonces es una sola persona, se presentan para situaciones complicadas. Entonces yo puedo unir director financiero y comercial, director comercial, y pongamos que haya una técnica. O sea, yo puedo unir dos funciones. Al que siempre tengo que dejar librecito es al administrativo. Entonces, por eso lo hice acá. Segmentar por departamentos. Definir y asociar tareas y responsabilidades. A cada grupo le asigno una responsabilidad. Usted me maneja la parte financiera, usted me maneja la parte comercial, usted me maneja la parte administrativa. Todos deben tener una actividad y una función en particular. Debe haber un control. Siempre debe haber una persona que responda por las actividades del área o departamento. Siempre debe haber ese control. Y ahora sí, entonces, les decía, en algún momento se puede presentar un consejo directivo, ¿cierto? Aquí está la gerencia general, aquí está la subgerencia administrativa, la subgerencia comercial y la subgerencia financiera. La subgerencia administrativa tiene recursos humanos, bienestar y servicios generales. La subgerencia comercial tiene la parte de marketing, compras y ventas. Y la parte financiera tiene contabilidad, tesorería y presupuesto. Entonces ustedes distribuyen de acuerdo a lo que necesitan, no como está aquí, lo que ustedes necesitan. Lo que sí tienen que tener es un orden, ¿cierto? Usted puede, otra vez, puede unir esa parte administrativa, ¿cierto? Con una que no permita en algún momento que haya malos manejos en términos de recursos. Entonces, esta y esta nunca pueden estar unidas. La administrativa y la financiera nunca pueden estar unidas. Estas dos. Porque se presta para las situaciones de mal manejo. Este es otro monachito, la gerencia, el área administrativa, el área de producción, el área financiera
El área comercial tiene compras y ventas, lo pueden hacer de esta manera. El área de producción, el área financiera, con contabilidad, presupuesto y tesorería. Este es otro: gerencia, contabilidad, operaciones, en este caso que es una cocina, esto es de una cocina, el chef y todo esto. Aquí hay otro diferente, mira, la distribución. Existen diferentes formas de elaborar un organigrama. Acá hay otra. Ustedes mirarán cuál les conviene a ustedes para diseñar su organigrama. Entramos a la última parte, la parte ya de organización. Cuando uno va a analizar quiénes van a ser parte de la empresa, pues obviamente revisa las hojas de vida. De acuerdo con su hoja de vida, puede hacer la distribución. Les contaba que yo no puedo contratar a un contador y enviarlo a la parte jurídica. Yo tengo que mirar su hoja de vida, su experiencia, para que me responda de acuerdo con su formación y su experiencia en una determinada área, ¿cierto? Y eso lo hago a través del manual de funciones. ¿Cómo va a ser su función? Lo hago a través de un manual de procedimientos. Entonces, la empresa en un momento determinado puede tener una parte financiera, una parte administrativa, una parte de marketing, una parte de control, etc. Están todas las áreas que requieren una empresa, por lo general. Pero ustedes deciden con cuáles va a trabajar. Entonces, yo les hablaba ya de la jerarquización. Unos directivos, unos ejecutivos, unos profesionales y unos operativos. De acuerdo con esta necesidad de personal, yo al directivo lo coloco acá, el gerente, acompañado de personas que lo puedan asesorar. Luego una parte ejecutiva, ¿cierto? También puede haber un asesor, una parte de profesionales u operativa, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, el manual específico de funciones y competencias es una herramienta de gestión del talento humano que permite establecer las funciones y competencias de los empleados. Entonces, el manual de funciones y competencias es el que me permite analizar qué tipo de funcionario o de empleado es el que se presenta para un determinado cargo que yo convoco para poder seleccionar el mejor personal para que ingrese a la empresa. ¿Qué es lo que requiero en el manual específico de funciones? Que él me cuente cuáles son sus experiencias laborales, su formación profesional, sus competencias, y le describo qué va a hacer. Entonces, este es un ejemplo. Tengo varios, pero igual ustedes después deciden. Todo eso también lo consiguen en internet, estos formatos, ¿cierto? Entonces, este es uno de ellos. En la primera parte está la identificación del cargo. En este cargo, digamos que vamos a seleccionar al gerente, ¿cierto? Pertenece al departamento de gerencia y está en la división administrativa. Aquí estaría la parte, si la quieren, esto no es obligatorio, si la quieren, del organigrama. Entonces aquí estaría el gerente, aquí estarían las subgerencias, las direcciones, etc. ¿Para qué voy a contratar a un gerente? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la naturaleza del cargo? Dirigir y coordinar toda la operación administrativa y comercial de la empresa mediante la gestión y optimización de los recursos humanos, financieros y físicos para asegurar la competitividad,
la permanencia y el desarrollo del negocio. O sea, este es el resumen del cargo para el cual esa persona va a entrar a la empresa para manejar toda la parte administrativa y comercial de la empresa. Toda. Va a manejar la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es la función del cargo? No las voy a leer todas, voy a leer una o dos. Definir los niveles de autoridad y responsabilidad de todos los cargos de la empresa. Entonces, cuando llega este gerente, dice, mire, yo lo que quiero es que haya unos directores y que esos directores sean las personas que mantengan el control de cada una de las áreas. ¿Quién lo determina? El gerente. Establecer, divulgar, promover y revisar la misión, la visión, los valores y los lineamientos estratégicos. Entonces, cuando ayer veíamos la planeación estratégica, mire que el responsable de hacer todo eso es el gerente. Entonces, hay una serie de funciones que él debe cumplir para lograr dirigir y coordinar todas las operaciones de la empresa, ¿cierto? Otro sería, por ejemplo, establecer, revisar y tomar las acciones necesarias conjuntamente con el gerente de negocio para alcanzar el presupuesto de ventas. Entonces, vuelvo y repito, hay una serie de funciones que en algún momento pueden no, obligan al gerente a cumplir. Eso es una obligación de la persona que tiene el cargo. Para eso se le entrega, para que él sepa qué va a hacer. Puede ser el mismísimo gerente, pero él también tiene una responsabilidad que está descrita en el manual de funciones. Entonces aquí hablamos, ¿qué requisitos se necesitan? Mire los requisitos específicos. Se necesitan carrera universitaria en ingeniería industrial, administración de empresas, economía o afines. ¿Cuál es la experiencia? Más de 36 meses y hasta 48 meses de experiencia en funciones con la gerencia. Que haya tenido, para el caso de este manual, un adiestramiento o una actividad directa de 6 meses y hasta un año. El trabajo es muy variado, etc. Bueno, ya dependiendo del tipo de formato, ¿cierto? Lo más importante es la carrera universitaria y la experiencia en el cargo. Estas son las dos más importantes. Esto si ustedes lo quieren hacer. Pues yo le digo yo que son varios formatos. Aquí viene otro. Mire, está el nivel asistencial, el empleo que vamos a describir aquí es el auxiliar administrativo. ¿Para qué queremos a este auxiliar administrativo? Administrar la información aplicando el sistema de gestión documental de la entidad y colaborar con actividades operativas. Ahí ustedes después pueden leer el resto. Entonces, este auxiliar se contrata para manejar la gestión documental y ayudar con funciones operativas y logísticas. ¿Qué es lo que tiene que hacer este auxiliar administrativo para poder cumplir con esa función? Apoyar el desarrollo, programación y realización de las diferentes actividades, manejar aplicativos de internet y elaborar documentos, llevar y mantener al día en el registro y control de los documentos, los archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí, al igual que en el anterior, viene la identificación, viene el propósito o naturaleza y la descripción de las funciones. Conocimientos en gestión documental, etcétera, etcétera. Las competencias y aquí, la parte más importante les decía, la formación académica. Para el caso de este señor auxiliar administrativo, solo requiere el diploma de bachiller y 4 años de educación superior, con una experiencia, en este caso, de 12 meses de experiencia laboral. O sea, 12 meses cumpliendo con algunas de estas funciones, ¿cierto? Bueno, entonces, este sería el manual de funciones. Vamos a entrar al manual de procedimientos. Entonces, ustedes,
si son 6 o 7 personas que trabajan en la empresa, no hacen las 7 funciones de los cargos. Una sola. Mire que yo aquí seleccioné de pronto un auxiliar, de pronto el gerente. Ustedes seleccionan uno de todos estos cargos que están acá. Uno. El de recursos humanos, el de bienestar, el gerente, el subgerente, el de contabilidad, el de uno solito, uno es lo que tienen que hacer, no todos, uno, y lo presentan ese día. Bueno, ahora vamos a ver, ahora sí, la parte final de la parte organizacional. El manual de procedimientos. Así como les contaba que arriba, en lo relacionado con el manual de, con el procedimiento de producción, arriba en la parte técnica, que deberían hacer un solo proceso de alguna actividad que la empresa vaya a hacer, igual aquí vamos a hacer un solo procedimiento, igual que un solo manual, un procedimiento administrativo, de arriba era de producción, un solo procedimiento administrativo que nos explique en qué consiste esa actividad. Un manual de procedimientos es un documento que brinda información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización, empresa o departamento. Es preparado para que la organización presente la información ordenada, sistematizada y comprensible. Por ejemplo, este señor, veámonos más arriba, ¿cierto? Define los niveles de autoridad, responsabilidad de los cargos de la organización. Usted puede tomar esta actividad, esta solita, ¿cierto? De este gerente, una sola, repito, de este gerente con esta actividad y la lleva acá. ¿Qué tiene que hacer ese gerente? ¿Qué tiene que hacer para definir los niveles de autoridad y responsabilidad? ¿Cierto? Aquí ponemos un primer ejemplo. En este caso es un operario de mantenimiento, ¿cierto? Ese operario de mantenimiento pues tiene que ver que toda la parte eléctrica esté funcionando. Entonces él va y revisa cualquiera de los focos. Le va, oiga, mire, en el piso 18 no funciona el foco. Entonces el señor sube y ¿qué revisa? La lámpara no funciona. Ah, sí, efectivamente no funciona. ¿Qué es lo que él hace? Mira si está enchufado, está prendido el switch. ¿Qué pasa? ¿Está enchufada la lámpara? No. Pues sencillo, la enchufa. Si sí está enchufada, mira si es que la lámpara está quemada, ¿cierto? Algo se fundió. Si es efectivamente eso lo que sucede, pues cambia la ampolleta. Si no, se compra una nueva lámpara. Eso es una cosa muy simple, para que ustedes entiendan el procedimiento que tienen que hacer. Por ejemplo, este es un proceso de compras. Este manual de procedimientos es para el proceso de compra. Este es el que más se utiliza y ustedes lo pueden hacer en un Excel, ¿cierto? El proceso de compra, ¿en qué consiste? Se recibe la solicitud de pedido. ¿Quién la recibe? El responsable es la secretaria, pero no cualquier secretaria, la secretaria del departamento de compras, mírela, secretaria de compras. ¿Qué hace la secretaria de compras? Elabora una factura para comprarlo, pero ¿quién hace esa factura? El departamento comercial, la secretaria del departamento comercial. Esta secretaria se lo envía al asistente de la dependencia comercial para que lo compre, ¿cierto? Aquí compra el bien. ¿Quién lo compra? El asistente del departamento comercial. Entrega, ¿cierto? Le entregan el pedido al asistente
del departamento comercial. Te entregan el pedido y luego se registra la compra por parte del auxiliar financiero. ¿Sí? Entonces, miren el recorrido que hizo para hacer una compra. Igual deben hacer ustedes una sola actividad. Si hubiese sido lo que yo les dije acá, definir los niveles de autoridad y responsabilidad. Si hubiese sido esto lo que yo voy a definir. Aquí lo primero sería reunir los jefes de cada área. ¿Quién lo haría? La secretaria de gerencia. Segundo, establecer un cronograma de actividades. ¿Quién lo hace? También la secretaria del gerente. Tercero, definir las actividades y responsabilidades de cada área. ¿Quién lo haría? El gerente, que es el responsable. Mírelo acá. Gerente, definir los niveles de autoridad. Yo no le puedo decir al señor de financiera, oiga, venga usted mismo haga su... No, señor, yo soy el que defino eso, ¿cierto? Entonces aquí sería el asistente. Distribución de funciones y responsabilidades. Eso sí ya lo puede hacer el asistente. Le entrega a cada gerente su documento y tercero, se cierra la sesión. Eso es lo que ustedes... Aquí también hay diferentes flujos, ¿cierto? Que ustedes también encuentran en internet. Aquí son un poco más complicados en el sentido de que intervienen diferentes actividades que describen todo el procedimiento. Aquí está uno del Departamento Nacional de Planeación para distribuir el presupuesto y vendrían los diferentes departamentos que intervienen en la distribución del presupuesto. Bueno, mis chinitos. Profe, una pregunta. Sí, señora. Entonces, en ese organigrama, prácticamente nosotros lo que tenemos que hacer es dar una información muy breve sobre todo lo que vamos a hacer, ¿sí? O sea, tener una organización como tal de todo el proyecto de la empresa, como tal. O sea, a ver, orden. Primero el organigrama. ¿Quiénes conforman la empresa y en qué cargos? ¿Sí? ¿Perfecto? Sí, sí, señor, perfecto. Bueno, segundo, un manual de funciones de uno de los cargos. Uno de los cargos, no todos. Entonces, se hace el manual de funciones del gerente, donde está la identificación del cargo, gerente, que depende de yo no sé quién, etc. Segundo, ¿para qué se creó ese cargo? Es donde viene la naturaleza del cargo. Se resume el cargo. Se hace un resumen del cargo. El gerente, para coordinar todas las actividades de la empresa. Tercero, describir 4 o 5 funciones. No van a hacer 50 porque 4 o 5 funciones específicas. Responder por la responsabilidad y autoridad de los directores de la empresa. Segundo, asegurar el cumplimiento del plan estratégico de la empresa. Tercero, 3 o 4 funciones. No van a ser 50 como aparecen ahí. Recuerden que esto es una simulación. 4 o 5 funciones, no más. Conocimientos. Ser profesional en administración, en economía o qué sé yo. Experiencia. 2 años de experiencia en actividades del cargo. Si alguien quiere agregarle competencia, sí lo quieren hacer, si no, no es necesario. O sea, función, requisitos de estudio y requisitos de experiencia. Hasta ahí. Tenemos el manual de funciones. Manual de procedimientos. Una de las actividades del manual del manual de funciones. Escoge una de las 5 actividades que usted colocó y la describe en un procedimiento. Siguiente,
un manual de procedimientos. A la persona no solamente hay que indicarle qué es lo que debe hacer, sino cómo lo debe hacer. Entonces al señor de las compras se le dice, mire, este es un manual de funciones, colaborar en todo lo relacionado con la compra de bienes. Segundo, recibir las compras de no sé qué. Tercero, llevar al almacén. Entonces usted coge una de esas funciones y la lleva al manual de procedimientos, como figura ahí, compras. Entonces, ¿qué es lo que él hace cuando se hace una compra? Se le pide a la secretaria que solicite la compra, luego se manda a la parte comercial donde se elabora la compra, luego se pasa a la parte de contabilidad para que la registre y finalmente dentro de la propia parte financiera se registra la compra. Y ya, eso es lo que hay que hacer. Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Bueno, mis niñas, preguntas, por favor. Mañana vamos a entrar a ver prácticamente la parte final de nuestro proyecto de creación de empresas, que corresponde a la parte jurídica, eso es de la parte técnica, y comenzar a ver ingresos, egresos, activos, pasivos y balance. O sea que ya mañana prácticamente vamos a terminar con la parte teórica de la creación de empresas. ¿Listo, mis chinitos? Listo, profesor. Listo, profe. Vale, profe. Listo, mis chinitos. Entonces nos vemos mañana y que tengan un buen día. Gracias, Gracias, profe. profe, Hasta hasta luego. luego. Abrazo, profe. Hasta luego. Ok.